Hola a todos. Bueno, creo que nada más sabemos tres ahorita conectados. Yo espero que lleguen los demás. Si no, pues vamos a ver. El día de hoy vamos a tener una sesión nada más para ver los ejercicios, en aquellos que ustedes tengan duda. La idea es poder ver cuáles son los que tenemos que trabajar. Uno de los que vi que tenían un poquito más de duda, pero es relativamente sencillo, es el primer ejercicio. Entonces, lo que voy a pedir es que escriban en el chat si tienen alguna duda con un ejercicio en particular. Eh, son, quiero nada más explicarles, ustedes tendrían que enviar lo que ya les había platicado, que lean detenida y cuidadosamente cada uno de los ejercicios planteados en la actividad. El trabajo lo van a realizar en equipos de máximo 4 personas, son 19 hasta donde recuerdo, entonces serían 4 equipos de 4 y uno de 3. Ahí ustedes se deben de organizar. Los nombres sí les pido que los agreguen que los ordenen primero en orden alfabético del apellido paterno y cada uno de los nombres tiene que estar escrito primero apellido paterno, materno y luego los nombres. Ustedes pueden utilizar las hojas que gusten. La idea es que puedan trabajar con un espacio en blanco de la hoja y la otra es pues utilizar de preferencia hojas recicladas o algunas que tengan a la mano en su casa. Es bien importante que puedan. Aquí hay un numeral 5 que dice que la hoja deberá colocarse y engraparse al frente. Eso si fuera presencial, pero en el caso virtual, pues ya les pasé yo el formato para hacer la entrega de los ejercicios. La primera hoja es importante porque es la portada. Y bueno, eso lo tienen que subir en un archivo en PDF hasta antes de las 4 de la tarde del lunes siguiente, el lunes 30 de marzo. Son alrededor, déjenme ver porque no recuerdo cuántos son en total, creo que son 11 ejercicios. Ajá. Son 11 ejercicios de los cuales los primeros 7 corresponden a esta semana, es decir, los tenemos que realizar para esta semana y son los que deberíamos de entregar para el siguiente lunes 30 de marzo. Los de la segunda parte son los temas que vamos a revisar el martes y el miércoles de la siguiente semana. Es un tema bastante sencillo. Ustedes ya pueden ir revisando o adelantarse en la parte teórica porque ya lo tienen las notas. Y bueno, los últimos 3 ejercicios, 4, perdón, tienen mucho que ver con estos coeficientes locales y globales de transferencia de masa. Vamos a ver la teoría de la doble película, pero bueno, eso corresponde a la siguiente sesión del martes. El primer ejercicio quizás causa un poquito de ruido porque es diferente a todos los demás. Yo espero que en estos no haya gran complejidad. Simplemente es analizar cómo se determina el coeficiente de transferencia de masa. Aquí pide el KG, es importante que veamos que no nos pide el K'C, entonces vamos a determinar el K'C porque así se determina de forma normal, pero el KG tiene que ser el resultado final que vamos a arrojar. Cada uno de los ejercicios para el valor del KG, después se desprende otro apartado donde nos pide que utilizando ese valor del KG para cada geometría, tenemos que calcular el flujo molar específico de cada una de las geometrías. Hasta flujo molar específico significa kilomol sobre segundo por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, esos serían los ejercicios que tendrían que hacer. El primero, vamos con el primero. Había ayer preguntas acerca del primero, me llegaron al correo algunas dudas. A lo mejor lo que causa ruido es que es mucha información o es un texto, un párrafo bastante amplio para algo tan sencillo que se nos está pidiendo. El ejercicio primero dice, por una torre de paredes mojadas fluye una mezcla de aire y ácido sulfídrico con una película delgada de agua que fluye por un plano vertical. El ácido sulfídrico se absorbe del aire al agua a presión total de 1.5 atmósferas absolutas, ojo ahí, y 30 grados centígrados. Se estima un valor de K'C de 9.567 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo para el coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa. La fracción mol del ácido sulfídrico en el líquido en cierto punto de la interfaz líquido-gas es de 2 por 10 a la menos 5 y ahí tenemos que ver cuáles son las unidades, ahorita se las digo. Y la presión parcial del ácido sulfídrico, o la presión parcial del ácido sulfídrico en el gas es de 0.05 atmósferas. La relación de equilibrio de la ley de Henry es que la presión parcial es igual a 609 veces la fracción molar en el líquido para ese soluto. Nos piden que calculemos la velocidad de absorción del ácido sulfídrico. Y también viene un apartado importante que es una nota. Esta nota nos dice que llamemos como punto 1 a la interfaz y como punto 2 a la fase gaseosa, que después calculemos el valor de la presión parcial 1 con base a la ley de Henry y con el valor dado de XA. El valor de la presión parcial 2, pues ya nos dicen que es de 0.05 atmósferas. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es hacer un esquemita. Voy a tratar de hacerlo en PowerPoint
para que puedan seguirlo. La idea es que podamos ver cómo se genera primero el esquema y entender el diagrama. Es algo bastante sencillo, creo yo. Voy a poner ejercicio 1. Ahorita les voy a proyectar entonces el PowerPoint con las cosas que vamos a utilizar. Aquí está, lo vamos a iniciar desde cero para que no digan que ya los tengo elaborados y que todo está bien fácil. Bueno, sí está pues fácil todo, pero para que vean que desde cero podemos iniciar. La cuestión es que tenemos menos de 30 minutos porque esta pantalla, la llamada termina a los 40. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Esquematizar mi proceso. Me está diciendo que es una pared delgada de agua. Aquí tengo, por ejemplo, el agua. Y del otro lado le voy a poner otro esquema muy similar para decir que es el aire. Entonces, necesito rellenarlo. Ahí está. Y esta va a ser mi pared delgada de aire. Necesito ingresar un texto únicamente para identificar mi esquema. Y entonces aquí tengo agua. Vamos a ponerlo normal. No. Aquí está. Este es el lado del agua y esto sería entonces el aire. Voy a insertar una figurita nada más para representar el soluto de ácido sulfídrico. Sería H2S. Ups, creo que lo tengo en mayúsculas. H2S. Perfecto. Igual, acuérdense de darle siempre formato a sus fuentes. Si es el 2, sería un subíndice. Si no, sería una aberración completa en la química porque no existe el H2 mayúscula. Ok. Entonces, esta molécula lo que va a hacer es transferirse porque dice que se absorbe del gas hacia el líquido. En la redacción del texto del ejercicio nos indica que la presión parcial 2 o el punto 2 se encuentra en el gas y que el PA1 sería entonces la interfase. La interfase, vamos a ponerlo aquí PA2 y aquí vamos a poner PA1. La interfase es esta línea que separa o que está entre lo azul y lo blanco, tendría que ser o haría la par de ser una interfase. De tal manera que nosotros ahí, voy a hacer más grande esto, creo que ahí se ve. La intención de esto, bueno, voy a hacer más grande todo completo. Ahí está. Tengo agua, tengo aire, el ácido sulfídrico, este lo voy a poner verde porque me gusta el color verde. Y le voy a poner la letra en negro porque se ve padre. Entonces, está el ácido sulfídrico. ¿Qué va a hacer el ácido sulfídrico? Pues el ácido sulfídrico va a pasar desde la matriz del gas hacia el líquido. Se va a mover hacia acá. Entonces, esa va a ser su flujo, va a ser de la presión del punto 2 hacia el punto 1. La cuestión es que en el punto 1 yo tengo una fracción de ese componente, a la cual le voy a llamar XA1, ¿no? Porque sería una fracción en el líquido. Recuerden que los líquidos solamente entienden de fracciones molares en el líquido o de concentraciones. En el caso de los gases se entiende de presiones, se entiende de fracciones molares y se entiende de pues solamente presiones parciales y fracciones molares en los gases. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este es el dato que yo tengo, el valor del XA1, y me dicen que el XA1 ¿de cuánto era? Alguien que tenga ya a la mano su ejercicio para ya no cambiarme a la pantalla. Pueden escribirlo ahí por el chat para que todos veamos cuál es el valor que nos dice. Muchas gracias. Sería entonces 2 por 10 a la menos 5. Como no nos dice las unidades, y ese es un errorzote garrafal mío, disculpen, ¿qué unidades les gustaría que le pusiéramos? ¿Kilomol sobre metro cúbico? Sí, de hecho es más sencillo tomarlo como kilomol sobre metro cúbico porque al final va a ser un trabajo menos el tener que estar convirtiendo las unidades o haciendo que las unidades coincidan al final. Entonces yo voy a suponer que la fracción XA1 es de 2 por 10 a la menos 5 kilomol sobre metro cúbico. La presión parcial 2, esa ya me la da el problema y me la da el ejercicio. Me dice que corresponde a un valor de, ¿cuánto?
0.05 atmósferas, ¿no? Muy bien. Dice atmósferas, pero aparte yo tengo una ecuación que es la ecuación de Henry. La ecuación de Henry me dice lo siguiente. Me dice que la presión parcial, ahí está, que la presión parcial de un componente es igual ¿a qué? ¿Cuánto tiene de valor la constante de Henry? 609, perfecto. Ese sería el valor de la constante de Henry, ¿sale? Entonces, más adelante en el tema 3, que es absorción, y yo espero que eso lo podamos ver ya en clase. Si no, bueno, también lo tenemos que ver aquí en línea, pero ya estoy preparado para eso. La cuestión es que absorción y la ley de Henry es una ley súper importante para el proceso de absorción. Prácticamente estamos viendo un preintroductorio a la absorción. Esta es la ley de Henry, dice que la presión parcial de un componente en un gas es igual a una constante que multiplica a la concentración que se encuentra en el líquido. Entonces, esta constante de Henry de 609 me va a permitir hacer un proceso de traducción, por así llamarlo. Voy a traducir del lenguaje de los líquidos al lenguaje de los gases. Los gases no van a entender de fracciones molares en el líquido. Los gases solamente van a entender de presiones parciales y de fracciones molares en el gas. Entonces yo necesito traducir y para eso, traducir ese lenguaje o traducir esta fracción molar en el líquido, convertirla a una presión parcial, pues necesito multiplicar o utilizar la ley de Henry. De tal manera que, ¿qué? ¿Cuánto me daría entonces la presión parcial en el punto 1 si multiplico 609 por el 2 por 10 a la menos 5? Creo que me quitó la edición de la ecuación. Ok, ya está. A ver, vayan ustedes haciendo sus operaciones matemáticas en lo que yo termino escribiendo esto. Sería entonces 2 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les daría entonces la presión parcial 1? Muy bien, gracias. Sería 0.0122. Muchas gracias. ¿Qué unidades? Vamos a suponer que son, bueno, no a suponer, en realidad son atmósferas. A ver, nada más, ok, ahí está. Ya quedó padre. Entonces ya tengo mis dos presiones, ¿no? Tengo la PA1 y tengo la PA2 de 0.05 atmósferas. Entonces, ¿cómo voy a analizar yo aquí mi proceso? Ah, pues bien fácil. Yo necesito recordar que tengo una ecuación que me dice, voy a escribir acá la ecuación. Ustedes a lo mejor ya la pueden identificar porque es la ecuación del flujo molar convectivo. Me dice que el Na sería igual, ahorita lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer de una vez mejor más grande para que lo puedan observar sin problemas. Ok, el Na es igual a un coeficiente, ustedes me van a decir cuál es ese coeficiente. Voy a dejar ahí en blanco nada más para que ustedes ahorita me digan cuál voy a utilizar. Y me dice que es una diferencia de presiones. Para este caso voy a poner primero la presión mayoritaria, que es la PA2, y le voy a restar la presión más bajita. Esto para ya no utilizar un signo negativo fuera de la ecuación. Entonces, si yo ordeno las presiones de mayor a menor, pues la presión PA2 es más grande que la presión PA1, y lo puedo observar de acá. La PA2 vale 0.05 atmósferas, mientras que PA1 vale 0.0122 atmósferas, ¿vale? Entonces, si yo estoy utilizando presiones, ¿qué valor de coeficiente o qué coeficiente convectivo voy a utilizar? K'C, K'G, Kg. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Kg o K'G? ¿Cuál de los dos? ¿K'G? ¿Seguros? ¿Cómo puedo considerar esta concentración? 2 por 10 a la menos 5 kilomol sobre metro cúbico. ¿Ustedes creen que sea muy alta esa concentración? O bueno, la presión acá, que sea muy alta. En efecto, esta presión podemos considerar que es una presión baja. Entonces yo puedo suponer que el sistema, de hecho es un tip casi en la mayoría de estos ejercicios, puedo suponer que el valor de
de la fracción, de la presión media logarítmica del componente B, pues es mucho más alta. Si no, puedo calcular y entonces puedo determinar el valor de la presión media logarítmica de B. Vamos a hacer dos casos. El primer caso, vamos a suponer que nosotros tenemos que utilizar el KG. ¿Por qué? Porque la fracción de la presión, perdón, media logarítmica de B es muy cercana a 1. ¿Cómo podemos quitarnos de ese rollo? En lugar de estar suponiendo, mejor nos ponemos a trabajar. Y para ponernos a trabajar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las presiones de B y las presiones de la presión media logarítmica, ¿vale? Entonces, dice PB1 y PB2. ¿Cuánto vale PB1? Sería 1, que es la atmósfera. No, perdón, es 1.5 atmósferas. Recuerden que el proceso está a 1.5 atmósferas. Entonces, a 1.5 atmósferas, yo le voy a restar la PA1. ¿Cuánto me daría la PB1? 1.4878. Muchas gracias. 1.4878. Perfecto. La PB2, ¿cuánto me daría? Sería 1.5 menos 0.05. Ese está fácil, ¿no? Exacto, 1.45 atmósferas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la presión media logarítmica es muy igual, y acá voy a poner cuál es la presión total que estamos utilizando del sistema. La voy a poner acá para que la podamos tener todos presente, porque no es la común que utilizamos de una atmósfera. En este caso, el proceso está a 1.5 atmósferas. Ahora, voy a calcular la presión media logarítmica de B. Es al revés, perdón. La presión media logarítmica de B implica un cociente y diferencias, pero también implica un logaritmo. Entonces, yo tengo que poner, en este caso, según yo siempre es la mayor, tiene que ser PB2 menos PB1 entre el logaritmo natural de PB2 sobre PB1. Ahí está. Calculen ustedes cuánto les daría entonces la presión media logarítmica de B para este proceso. Si esa presión media logarítmica de B es muy cercana a 1.5 atmósferas, entonces podemos suponer que el proceso está a contraflujo, perdón, está en un soluto de A en B que no se difunde. 1.4688. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí está cercana a 1.5 o no? ¿Creen que sí? A ver, déjenme ver cuál es el valor porque no recuerdo cuál es el valor. 1.4688. Ok. Pues sí, dicen que sí para hacerlo más rápido, pero no. En realidad sí genera una situación ahí medio complicada por el flujo. Ahorita vamos a utilizar los dos métodos, a ver cuál de los dos resulta y cuál de los dos nos favorece más. Entonces, este dato anótenlo súper bien. PBM, la presión media logarítmica del componente B, es igual a 1.4688 atmósferas. Anótenlo bien. Vamos a hacer el ejercicio suponiendo que el comportamiento es este, que utilizamos un KG que multiplica a la diferencia de las presiones parciales. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues a mí me dieron un K'C, ¿cierto? Si me dieron un K'C, voy a utilizar este molde. ¿Cuál es el valor del K'C? Ustedes díganme cuál es el valor del K'C.
Es 9.567, gracias, por 10 a la menos 4. ¿Me dan las unidades? Gracias. Metros sobre segundo. Entonces las voy a poner metro sobre segundo. Entonces resulta que este K'C está en metros sobre segundo, pero yo necesito un Kg. Yo no necesito un K'C. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar una igualdad para pasar de K'C a K'G. ¿Con cuál? Escríbame la relación completa, por favor. Voy a poner tanto el ejercicio, pero voy a moverlo, el PDF, para poder abrir las... a ver si encuentro las notas por ahí. Porque lo que tenemos que buscar es una igualdad entre los coeficientes. Y para eso, en sus notas, ustedes, o en el Jankoplis, ustedes pueden encontrar esa tablita donde vienen las igualdades de los coeficientes convectivos y con ello ustedes pueden pues ver en efecto cuál sería el valor que tiene cada una de ellas. Déjenme lo reviso. Aquí están las... Así. Esto es bien importante que incluso tengan ahí a la mano sus equivalencias de los coeficientes convectivos. Y bueno, hay una, se las voy a pegar ahí en la pantalla para que las puedan observar. A ver si se pegan bien. Sí, esta. Como estamos analizando la transferencia de masa convectiva en un gas, entonces tengo que utilizar las rojitas, las que hablan de los gases. Y me dice que para convertir de K'C a K'G, o a Kg, más bien, que es la que nos interesa, nosotros tenemos que utilizar primero dos cositas. Esta creo que está separada, pero bueno. Está K'C y Kc. Podría ser este el camino, ¿no? Tenemos la presión total del sistema, tenemos la presión media logarítmica de B, tenemos el RT, tenemos RT. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues establecer la igualdad. Me dice que K'C tengo que multiplicarla por la presión total del sistema entre la RT. Y me dice que esa misma K'C, para pasar a Kc, perdón, tiene que ser multiplicada por la presión media logarítmica. Ok. Voy a eliminarle aquí. O sea, para eliminar la comita, voy a multiplicarle ahora por eso de la PBM. Y de hecho va a estar bien fácil. Porque se nos van a eliminar voy a copiar este. Se nos van a eliminar el R y la T. Y solamente nos va a quedar en función de las presiones. Entonces tengo aquí la presión parcial del componente B media logarítmica, ¿vale? No te preocupes, en el chat me está diciendo que alguien se equivocó, pero no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo esta equivalencia para pasar del K'C al Kc y de ahí poder llegar rápidamente al Kg, entonces, pues solamente necesito eliminar los RT, ¿no? Porque este RT que está dividiendo en este miembro de la ecuación, pues también acá está dividiendo. Entonces, si yo los pasara a este conjunto hacia la derecha, pues se eliminan automáticamente. Entonces, quiere decir que puedo eliminar los RT. Y lo voy a dejar P. Y acá, pues nomás le voy a dejar la presión media logarítmica, perdón, sí, la presión parcial media logarítmica del componente B y ya. Y ya que está eso, entonces ahora despejo a Kc. Y Kc sería igual, esta es la magia del PowerPoint porque lo puedes hacer más rápido. El Kc sería entonces igual a el K'C por la presión entre la presión media logarítmica. Y esto tiene lógica porque siempre el valor de Kc
va a ser mucho mayor o va a ser mayor que K'C. Recuerden que la velocidad o la transferencia convectiva de masa es mucho más rápida cuando solamente un soluto se difunde y el otro permanece en reposo. Pero si los dos se llegan a transferir, si los dos se mueven, como ocurre en una contradifusión equimolar, entonces pues ahí estaríamos teniendo un problema de retraso. Nos pregunta que por qué no podemos utilizar la de KGPBM. Pues en realidad sí la podemos utilizar, sin embargo, la idea es que duremos el tiempo necesario de la videollamada. No, no es cierto. Podemos utilizar la que ustedes quieran. Yo elegí esa únicamente para ver cómo se convertía el K'C al KG. Ahorita van a ver que es aproximadamente igual, o de hecho es casi lo mismo. Entonces díganme cuál sería primero el valor del Kc. Y sí, o sea, alguien quien guste puede utilizar la otra equivalencia, no hay problema. Ese sería el valor del Kc, 9.7702 por 10 a la menos 4. Muy bien. Ok, y obsérvese que la diferencia entre K'C y Kc es que el Kc va a ser mayor, por lo que les comentaba anteriormente. Cuando solamente un soluto se difunde y el otro permanece en reposo, entonces la transferencia convectiva de masa es más eficiente. Pero cuando hay un proceso de contradifusión equimolar, como lo que representa el K'C, entonces ahí la transferencia convectiva de masa es un poquito más lenta porque todo el mundo se está moviendo, todas las moléculas se están moviendo y ahí hay un problemita, ¿vale? Ok, este es el valor del Kc y entonces si yo quiero convertirlo al Kg, ¿cómo lo convertiría? ¿Cómo se les ocurre que pasemos al Kg? Pues hay que ver las equivalencias. Una de las equivalencias dice que el Kc, de hecho vamos a tomar esta como referencia. Voy a abrir otra diapositiva. Vamos a tomar esta como referencia, nada más para editarla. Y entonces yo obtengo que el Kc es igual, el Kc por la presión media logarítmica de B sobre RT es igual al Kg por la presión media logarítmica. Entonces aquí sería el Kg que multiplica a la presión media logarítmica del componente B. De hecho, sí pudimos haberlo hecho con el otro método. Pero bueno, aquí ya estamos ejemplificando la diferencia entre un K' y un Kc. Ok, ya que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces despejo el Kg. Y cuando yo despejo el Kg, queda que el Kg, aquí lo voy a pasar, el Kg, esto lo voy a pasar para el otro lado, este se va a eliminar. El Kg va a ser igual al Kc entre RT. Y aquí sería Kc. Listo. ¿Sí? Confirmen si es cierto lo que estamos haciendo o si no, pues díganme. No, ahí hay un error en esta tablita. En esta tablita, por eso les digo que tienen que revisar con cuidado las cosas. Aquí se fue un signo igual de más. Todo este conjunto, ahorita se los pongo marcado, todo ese conjunto está multiplicando, en lugar de ser un signo igual, están multiplicando es Kc por PBM entre RT. Todo eso completito es la equivalencia. No es Kc directo a Kg PBM. Aquí hay un errorcito con el signo igual. Por eso es importante que revisen también ustedes el libro porque de repente hay esos pequeños errorcitos, trampas, vamos a decirle. Bueno, ¿cuál sería el valor de R? ¿Cuál es el valor de R en términos de atmósferas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál sería el valor del R en términos de atmósferas? Creo que yo por acá tengo donde iba a tener el examen. Ah, no es cierto, no tenemos examen todavía. Pero en algunas actividades les he puesto el valor. Déjenme checarlo dónde está. Ahorita les digo cuál es el valor de la R para que ya lo tengan ahí anotado.
La R es 8.205. Nos van a quedar 10 minutos nada más. Bueno, lo que me interesa es que una vez que convirtamos al KG, ustedes ya puedan hacer su multiplicación sin problemas. Creo que ya no habría gran problema sobre esto. Entonces sería la R en términos de atmósfera sería 8.205 por 10. ¿Dónde está? Aquí está. Por 10 a la menos 2. 8.205 por 10 a la menos 2. Y las unidades que utiliza esta R son metros cúbicos. Metros cúbicos por atmósfera entre kilomol Kelvin. ¿Sale? Esta sería mi R. ¿Cuánto vale la T? ¿Quién nos puede decir cuánto vale la T? Exacto. 303.15 Kelvin, ¿no? Porque si nada más le ponen así 303.15, pues pueden ser chocolates, perros, gatos, coronavirus o no sé. Entonces, esa sería la temperatura. ¿Qué hago? Pues lo único que hago es dividir el valor del Kc, que es de 9.7702 por 10 a la menos 4, lo divido entre lo que vale el producto de RT. Y entonces sería algo similar a esto. Estamos ya en ¿qué? Nos quedan 8 minutos. Alcanzamos a terminarlo sin problemas. Sería entonces el valor del K del KC. A este lo voy a editar para ponerle que es KG, para que no se vayan a confundir. KG es igual al producto de estos dos. Y el producto de estos dos es 8.205 por 10 a la menos 2, que multiplica a 300.15 Kelvin. ¿Cuál es el valor del KG? ¿Alguien que ya lo tenga por ahí? Díganos cuál es el valor del KG. Confirmen el valor. Ya alguien nos puso ahí un valorcito. Vamos a ver si sí es cierto. Muy bien. Creo que sí tienen razón. Es 3 y cachito. Déjenme sacar este miembro de aquí para poder editarlo sin problemitas. Entonces el KG dijimos que tiene un valor de... Tengo que quitarle los paréntesis porque no me gustan los paréntesis. Ahí está. Lo voy a editar y dijeron que era de 3.9280. Muy bien, gracias. 3.9280 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? ¿Cuáles son las unidades? Están bien fáciles, ¿eh? Son kilomol, pascal, bueno, perdón, atmósfera, metro cuadrado en efecto, metro cuadrado y segundo. Aquí tengo que separarlos porque si no van a pensar que es... Ahí está. Esas son las unidades. Entonces, si ustedes sustituyen estos valores en esta ecuación del NaG, pues van a tener la siguiente información. Van a encontrar que el Na es igual a este valor del Kg ahí se hizo bastante grande. Ese sería el valor del Kg. ¿Y cuánto vale el PA2, dijimos? 0.05 atmósferas. Y el PA1, ¿alguien que recuerde cuánto vale el PA1? 0.0122. Vale. Entonces, solamente multiplicamos y me dicen cuánto les da, por favor, el Na. Según yo, tiene que dar en términos de por 10 a la no sé qué. Listo. Es muy fácil cuando trabajas en PowerPoint porque puedes editar todo. Hasta eliminar datos que sí necesitas. Ok.
¿Cuánto les daría entonces? Ah, ok, 1.4848 por 10 a la menos 6. Perfecto. 1.4848 por 10 a la menos 6. Muchas gracias. Y bueno, estamos a 3 minutos de que esto termine. Ese primer ejercicio. Ya le subí a la plataforma en YouTube y le subí al Schoology los links para acceder a los videos anteriores. Este video también, si quieren, se los puedo subir ahí, nada más que no lo voy a poner como público porque no hay como tanto orden. Pero les subo el link al mismo Schoology. Es muy sencillo en realidad. Prácticamente lo que tendríamos que hacer. Es importante que no se olviden de que cada geometría tiene una característica distinta para ser analizada. Son importantes los datos que van a trabajar. Sobre todo, cuiden mucho lo de las R's. Traten siempre de tener una unidad de dimensión de longitud, una unidad de presión, una unidad molar y una temperatura, ¿sale? Entonces, prácticamente este es el valor y este es el resultado. Ay, no, no es 56, perdónenme. Es por 10 a la menos 6. Ahí está. Este sí es el valor ya real, final. Es flujo molar específico. Si yo conociera el área superficial o el área de transferencia donde se está llevando a cabo este movimiento de la masa, entonces multiplico por esa área y me va a dar el flujo molar en términos de kilomol sobre segundo, ¿vale? Si no conozco yo el área, entonces lo dejo por ahí y ya se quedaría como flujo molar específico para dicho proceso. ¿Y ven? Es súper sencillo. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues primero, imaginarlo o trazar o buscar un diagrama o un ejercicio similar que me permite esquematizarlo. Es parte de lo que tienen que hacer para cada uno de los ejercicios. Esquematizar correctamente el ejercicio para que una vez visualizándolo, ustedes lo puedan analizar. Aquí dice que el punto 1 era la interfase. Sin embargo, nosotros vimos que la presión en el punto 1 pues era más bajita. Era de punto 0.122, mientras que la presión en el punto 2 era de 0.05, es más grande. Entonces, para términos de calcular el flujo, lo que hicimos fue invertir, porque ya conocemos que siempre es el mayor menos el menor, para evitar poner un signo negativo acá, ¿vale? Bueno, nos quedan solamente 2 minutitos. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme. Sin embargo, creo ya que con los videos es un poquito más sencillo que ustedes lo puedan revisar. Hay que hacerlo en equipos de máximo 4 personas. Ustedes organícense. No quiero que me llegue un correo posteriormente diciéndome que, es que no tuve con quién hacer equipo. Pónganse ustedes de acuerdo. Les puedo subir los correos de contacto a la página de Schoology para que ahí sepan cómo organizarse, porque a lo mejor no todos están ahorita conectados. Tengo 17 conectados, incluyéndome a mí, entonces nos faltan 3. Pero pues se les va a pasar la lista de contactos para que ahí se pongan de acuerdo. Que nadie se quede sin equipo, por favor. No quiero que nadie trabaje solo. Tampoco regalen calificación. Si van a dejar a alguien afuera del equipo, háganlo porque no está trabajando. No es necesario que se junten. Pueden utilizar plataformas como el Google Docs, si es que tienen así, y otras plataformas que les permiten trabajar a distancia. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. El lunes recuerden que tengo la última sesión de mi diplomado. Entonces nos vemos el martes. El martes empezamos un tema nuevo que es teoría de la doble película. Ya tienen las notas. Revísenlas, porfa. Y pues pónganse mucho a estudiar. Yo sé que tienen muchas actividades que hacer. Pórtense bien, por favor. No salgan de casa. Y entonces les pido que sí, que para el lunes solamente sean otra vez los 7 primeros ejercicios. Revisen, por favor, lean con cuidado las instrucciones que les estoy dando para que todo quede entendido, ¿sale? Entonces, un saludote, un abrazote y pues que cuídense mucho, que les vaya re bonito este fin de semana. Hasta luego.